Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y vamos a continuar desarrollando entonces el tema relativo a la ejecución de amparo. Durante el video anterior estuvimos analizando en qué casos, causa ejecutoria la sentencia de amparo, así como lo relativo al procedimiento que debe seguir en este caso el órgano jurisdiccional en materia de amparo para solicitarlo o requerirle a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, donde en términos generales establecimos que una vez que se reciba el testimonio de que ha causado eh, ejecutoria la sentencia de amparo, el órgano jurisdiccional en materia de amparo deberá notificarle, en este caso a la autoridad responsable, nuevamente el contenido de la sentencia, así como requerirle el cumplimiento de la misma dentro del plazo de 3 días, así como apercibirla para que en el caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria, pues se le impondrá la multa que al efecto dispone el artículo 258 de la ley de amparo, así como en su caso también se pudiera dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo de la autoridad responsable y, en el peor de los escenarios, su consignación ante el juez de distrito en materia penal por los delitos de incumplimiento de una sentencia de amparo, o bien el delito de no hacerla cumplir, los cuales se encuentran previstos y sancionados por el artículo 267, fracciones primera y tercera de la ley de amparo. Bien, ahora en concordancia con lo anterior, durante el presente video estaríamos analizando lo concerniente al pronunciamiento del órgano jurisdiccional en caso de incumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en ese orden de ideas es importante precisar que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 193 de la ley de amparo, en caso de que la ejecutoria de amparo no hubiese sido cumplida en el plazo fijado por la ley y se trata de amparo indirecto, el juzgado de distrito o, en su caso, el tribunal unitario de circuito hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan a la autoridad responsable, como en su caso a su superior jerárquico, así como deberá remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual desde luego deberá ser notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aun y cuando hayan dejado su encargo. Los superiores jerárquicos serán responsables solidarios junto con la autoridad responsable en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual es importante precisar que, de acuerdo a lo que precisa la ley de amparo, debe entenderse por superior jerárquico para efectos de la autoridad responsable, según lo dispone el artículo 194 del dispositivo legal en comento, aquel que, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes, ejerza sobre la autoridad responsable poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Bajo la anterior tesitura, la autoridad requerida como superior jerárquico incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos que las autoridades responsables en contra de cuyos actos se hubiese concedido el amparo y protección de la justicia federal. Asimismo, es importante destacar que se considerará incumplimiento
el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite respectivo. Si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano jurisdiccional en materia de amparo podrá ampliar el plazo concedido por una sola vez, subsistiendo desde luego los apercibimientos efectuados previamente, por lo que el incumplimiento ameritará desde luego la imposición de las multas que en su caso procedan, así como desde luego la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual debe ser notificado a la autoridad responsable y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares, como ya lo comentamos, seguirán teniendo responsabilidad, aunque éstas ya hayan dejado de desempeñar el cargo que ostentaban al momento en que se emitió la ejecutoria de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, ya sea de oficio o bien a petición de parte, se abra el incidente para tales efectos. Desde luego, al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, juez de distrito o tribunal unitario de circuito, deberá formar un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, el tribunal colegiado de circuito deberá notificar a las partes la radicación de los autos, deberá además revisar el trámite que le dio el ACUO y dictará la resolución que corresponda. En caso de que reitere que sí existió incumplimiento en la ejecutoria de amparo, entonces deberá remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y en su caso del superior jerárquico de esta, lo cual deberá ser notificado en ambos casos. Ahora, si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá en lo conducente y aplicable el procedimiento explicado con antelación y llegado el caso remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con su proyecto de separación del cargo de los titulares, tanto de la autoridad responsable como de su superior jerárquico. Ahora bien, tratándose de cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si éste se encuentra injustificado, esto no exime de su responsabilidad a la autoridad responsable, ni mucho menos a su superior jerárquico. Sin embargo, esto deberá ser tomado en consideración como una atenuante por parte, en este caso ya del juzgado de distrito en materia penal, al momento de imponer la sanción por la comisión de alguno de los delitos que precisamos con antelación, pues así lo dispone expresamente el artículo 195 de la ley de amparo. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos a analizar entonces la forma en que debe sustanciarse el incidente de inejecución de la sentencia de amparo. Aclaro lo anterior, vamos a establecer que si en la resolución de amparo se determina que, si en la resolución por parte del juez
relativo a si se le dio o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se llega a la conclusión de que sí hubo incumplimiento por parte de la autoridad responsable y de su superior jerárquico previa a la formación del incidente de inejecución de la sentencia de amparo, el órgano jurisdiccional de manera oficiosa o bien a petición de parte deberá formar un expedientillo, el cual deberá remitir al Tribunal Colegiado de Circuito o bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda. El cumplimiento de la ejecutoria puede darse a través de diversas maneras. En primer lugar, que la autoridad responsable y su superior jerárquico hayan sido totalmente omisos en cumplimentar la ejecutoria de amparo, en cuyo caso se hará efectivo entonces el apercibimiento de la multa. Ahora bien, tratándose de amparo indirecto, se abrirá entonces el incidente respectivo, ya sea de oficio o a petición de parte, y como ya lo comentamos, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito que corresponda, el que a su vez notificará a las partes la radicación de los autos y dictará la respectiva resolución, para lo cual, en caso de que reitere que sí existió incumplimiento, pues entonces deberá remitir a su vez los autos a nuestro máximo tribunal con un proyecto de separación de cargo de la autoridad responsable y en su caso de su superior jerárquico. Ahora bien, tratándose de amparo directo, los autos se deben remitir entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual será la competente para resolver el incidente en los mismos términos precisados con antelación. Ahora bien, el incidente de inejecución de la sentencia de amparo no solo podría llevar, como ya lo comentamos, a la separación del cargo público de la autoridad responsable y en su caso de su superior jerárquico, si así fuera el caso, sino que también va a implicar su posterior consignación ante un juez de distrito en materia penal. Una vez que se determine dicha situación por parte del Ministerio Público de la Federación, quien después de haber integrado la carpeta de investigación respectiva, llegue a la conclusión de que existen datos de prueba bastantes y suficientes para sustentar la existencia de un hecho considerado como delito, los cuales están previstos en este caso por el artículo 267 en sus fracciones primera y tercera de la ley de amparo, pero además esos datos son suficientes para sustentar la responsabilidad, la probable responsabilidad penal e intervención en este caso de la autoridad responsable y en su caso de su superior jerárquico. Ahora bien, una segunda postura en relación al incumplimiento de la sentencia de amparo se presenta cuando existe retraso en la ejecución del fallo protector, ya sea a través de evasivas o procedimientos ilegales por parte de la autoridad responsable, lo que la ley de amparo considera como un incumplimiento. Al efecto, el artículo 193, párrafo segundo de la ley de amparo dispone expresamente lo siguiente: se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo. Ahora bien, si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano jurisdiccional de amparo podrá ampliar el plazo concedido a la autoridad responsable por una sola ocasión, subsistiendo, como ya lo habíamos comentado, con antelación los apercibimientos efectuados.
el incumplimiento ameritará las providencias especificadas, en el párrafo anterior. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que la autoridad responsable y su superior jerárquico incurren en responsabilidad penal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, cuando el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria sea injustificado, por lo que no se les exime de responsabilidad. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, se tomará en consideración dicha situación como una especie de atenuante para efectos de la individualización de la pena. Ahora bien, por el contrario, si el incumplimiento extemporáneo se encuentra justificado, aquí sí entonces se le exime de responsabilidad penal tanto a la autoridad responsable como a la vinculada y en su caso a su superior jerárquico. Asimismo es importante precisar que cuando el incumplimiento implique la emisión de actos de diferentes autoridades, si la falta de emisión de alguna de ellas impide la de los siguientes, antes de imponer las multas previstas por el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional en materia de amparo deberá verificar cuál de las autoridades responsables que se encuentran implicadas para darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo es la que realmente incumplió con la ejecutoria de amparo, dado que las autoridades diversas que no ejerzan poder de mando sobre esta, eh, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que corresponda, pues tendrán desde luego una causa justificada para no haberle dado cumplimiento al fallo protector. Asimismo, es importante resaltar que en este último caso resulta relevante considerar que la autoridad responsable podrá acreditar el cumplimiento de manera posterior al que se le impuso la multa e inicio del procedimiento respectivo de inejecución y que se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o en su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en estos casos se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. En ese orden de ideas es importante precisar entonces que lo importante o trascendente del procedimiento de inejecución de la sentencia no es propiamente el enjuiciamiento de las autoridades responsables que incumplen la sentencia de amparo, sino más bien el que éstas le den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior implica entonces que si la autoridad responsable cumple con la sentencia de amparo, inmediatamente después de que ésta fue multada, pues no se debe continuar con el procedimiento de ejecución y su eventual separación de su cargo, ni mucho menos su consignación ante el juez de distrito en materia penal. No obstante lo anterior, si a pesar de la multa impuesta la responsable no cumple con la sentencia de amparo, pues entonces sí hay razones bastantes y suficientes para continuar con el procedimiento de inejecución, que podrá concluir desde luego con la separación del cargo y la consignación ante el juez de distrito en materia penal. Por otro lado, es importante comentar que para el caso de retraso en el cumplimiento de la ejecución de la ejecutoria de amparo por medio de evasivas, se utilizará cuando la responsable o la autoridad vinculada lleva a cabo actos frívolos para no darle cumplimiento del fallo. Eh, Asimismo, se considera como retrasado el cumplimiento de la sentencia de amparo
aquellas situaciones por las cuales a través de procedimientos ilegales se lleven a cabo aquellos que no son necesarios para el cumplimiento de la sentencia de amparo con la finalidad de retrasar el cumplimiento de la ejecutoria. Asimismo, es importante precisar que el incidente de inejecución de la sentencia de amparo podrá promoverse en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo, ya que de lo contrario, el único mecanismo de defensa que tenemos nosotros como abogados litigantes es desde luego el recurso de inconformidad, el cual procede contra la resolución que declaró por concluida la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 196 y 201, fracción primera de la ley de amparo. Bien, con esto estaríamos culminando el presente video relativo al incidente de inejecución de la sentencia de amparo y estaríamos entonces analizando en un subsecuente video lo relativo al exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Sin más que comentar por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, no sin antes invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal, así como me sigan a través de mis diversas redes sociales como son Facebook, donde me podrán encontrar como Eduardo Preciado Sánchez, o bien mi fanpage, doctor Eduardo Preciado Sánchez. Asimismo, los invito a agregarse al grupo de estudio doctor Eduardo Preciado Sánchez, donde además de compartir cápsulas jurídicas como las que estamos desarrollando en este momento, comparto también algunos de los artículos que he publicado en la revista digital Abogados 24/7 en Latinoamérica, así como algunas de las obras que su servidor ha desarrollado para los alumnos de nivel licenciatura y posgrado. En este caso, dentro del instituto que lleva por nombre Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México, donde además de ser docente, su servidor es el director general. Sin más que agregar por el momento, me despido de ustedes. Hasta pronto.